Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a comenzar y seguir con nuestro estudio, del cual venimos trabajando en este tiempo. Y le voy a hacer un refresca memoria para después ir hacer una conexión con lo que venimos viendo, porque como ya llevamos casi un mes, que son 4 o 5 predicaciones, quiero decirle que cuando Pablo habla de la armadura de Dios, está hablando de un orden espiritual, que hay un orden, porque Pablo presenta el orden, y el orden comienza con la verdad. La verdad donde, en nuestra mente, porque acá es donde se deciden las batallas. El otro orden es la justicia de Dios por medio de Cristo, si hemos creído en Cristo, en nuestro corazón. Porque la justicia en mi corazón me da tranquilidad y me da una limpia conciencia. Porque no tengo quien me acuse. El enemigo es el acusador, pero no me puede acusar si yo estoy con mi mente preparada para repeler todo lo que el diablo viene y me dice. Porque él va a insistir. Lo tercero de este orden espiritual es el Evangelio, la buena noticia de Dios para nosotros. Entonces nosotros debemos caminar en esa luz. No podemos apartarnos de la luz del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje para los pecadores. Y nosotros como pecadores hemos encontrado salvación en una persona, no en una religión, ni en un método de religiones, sino una persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios bendito. Y ese es el mensaje que Dios ha dado a través del Evangelio. Y después Pablo nos habla de la fe, el escudo. El escudo es una defensa que me da la fe, porque la fe es mi confianza en la palabra de Dios y en lo que Dios ha declarado. El quinto orden y principio es la palabra de Dios, que hace que yo pueda repeler los ataques del enemigo. Y lo último, Pablo termina con la oración. ¿Por qué? Cosa que vamos a ver en el próximo mensaje, para ya terminar y redondear lo que son las armas espirituales. Porque la oración es como decir, es tener y guardar mi comunión diaria con Dios. El hombre que ha dejado de orar ha dejado de tener comunión. Te lo digo claramente. Porque cuando uno deja de orar, va perdiendo la comunión, porque la mayoría de las personas que dejan de orar es porque han caído en pecado, ya no van a Dios, porque no es que hemos sido rescatados porque éramos buenos, hemos sido rescatados porque éramos pecadores. Y si yo caigo en un pecado, mi deber y mi responsabilidad es volver a Dios y pedirle perdón, arrepentirme. ¿Me explico? Quiere decir que la oración me lleva a tener comunión y me lleva a guardar esa comunión. Ahora vemos que el principio espiritual de la armadura no funciona si no hay oración. Así que esto usted puede tener toda la información, pero si usted no tiene oración no va a funcionar. Porque la oración lo que hace, activa la fe, fortalece mi mente y dirige mi corazón en la batalla espiritual. La batalla que tenemos cada día. Por eso Pablo termina la enseñanza hablando de la oración. Y es muy determinante porque Pablo deja la oración para lo último de ese párrafo donde él está enseñando la armadura de Dios. Porque en la armadura de Dios vemos al final el clima de la batalla espiritual. Porque la salvación, que lo vimos el domingo anterior, el casco, protege mi mente. Esa salvación que Cristo Jesús me ha dado, protege mi mente cuando vienen los dardos de fuego del enemigo para atravesar tu mente. Pero habíamos visto que el escudo y ese casco, el yelmo,
de la salvación protegía la mente. Por detrás, por todos lados. Solamente uno podía ver ahí, y cuando el enemigo te tira los dardos, ahí tenemos los dardos contra qué. Porque él viene para tirarte engaño. Y cuando tú tienes tu mente protegida, vas a tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que derrota el engaño de Satanás. ¿Me entienden? Entonces vemos que la oración conecta mi vida con el poder de Dios. Por eso un hombre y una mujer que cada día ora, se está conectando cada día al poder de Dios para poder resistir, como dijo Pablo, en el día malo y estar firme. Si no oramos, vamos a tener puedo tener toda la información, pero no voy a tener ese poder que me da cada día el Espíritu Santo. Eso se llama dependencia del Espíritu de Dios y dependencia en la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Efesios 6:17 y seguimos con lo que nos corresponde esta mañana. Y esta mañana yo les voy a hablar de la espada del Espíritu y la rema del Espíritu Santo. La espada del Espíritu y la rema del Espíritu Santo. Y vamos a ver acá, leer en Efesios 6:17, el cual Pablo nos dice: tomad. Es algo que yo como soldado de Cristo debo ponerme esta armadura, y él nos viene relatando todo lo que yo debo ponerme. Porque no es solamente, bueno, póngase esta chaqueta, yo me tengo que vestir todo de soldado y estoy cubierto con todo lo que Dios me ha dado. Entonces dice acá: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Éfeso. Y aquí Pablo usa la palabra griega rema, que implica una palabra específica aplicada por el Espíritu Santo para una situación concreta y específica, y en el momento oportuno. Y esta palabra es soplada por el Espíritu Santo. Y vemos acá que el primer principio que debemos tener en cuenta es que no siempre, el primer principio que tenemos que ver es que cuando el Espíritu Santo sopla la palabra de Dios, siempre va a concordar con las Escrituras. Siempre. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra inspirada significa la palabra soplada, el soplo. ¿Se acuerda que cuando Jesús vino, cuando estaban reunidos ahí en el aposento alto, dice que Él vino y sopló el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Me entienden? Entonces ese soplo, y Jesús les habló, y ellos dicen que debían esperar, y esperaron 50 días hasta Pentecostés, que significa 50 días después, y fueron todos llenos, pero Jesús cuando vino sopló sobre ellos, y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, soplando sobre nosotros en situaciones específicas para recibir esa palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es poderosa. Entonces, acá tenemos una advertencia espiritual para nosotros también. No todo pensamiento es una rema. Se lo vuelvo a repetir. No todo lo que yo pienso y lo que tú pienses es una rema de Dios, una rema del Espíritu Santo. Porque el enemigo también puede sugerir ideas, y ya hemos tenido ideas y no fue mal. ¿Me explico? Una cosa es cuando Él sopla la palabra, esa rema que viene directa a tu vida en un momento específico, y otra cosa es cuando tenemos ideas que lo primero que el enemigo trata de tocar son las emociones. Y eso lo que hace, distorsiona la verdad. Hermano y amigo, por eso el apóstol Juan
nosotros necesitamos el discernimiento. Y miren lo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y escuche, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, a veces usted me ha escuchado y le he dicho, uno no puede escuchar a cualquiera que se pone en un púlpito. Cualquier video, cualquier esto, porque hay que ver, lo dijo Pablo acá claramente, Juan, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo yo voy a saber si este hombre está hablando la palabra de Dios? Pero hay un punto donde Pablo también dijo que el diablo se disfrazaba como ángel de luz, porque dice sus discípulos, sus apóstoles, son apóstoles fraudulentos, que están buscando otro propósito. No el propósito de la revelación de Dios, de la revelación de Cristo, de que tú sigas ese camino que Él te ha marcado para seguir. Entonces debemos tener el discernimiento, porque muchos falsos profetas hoy tenemos en el mundo. Entonces, Juan, usted fíjese cómo la Biblia se encarga, si uno quiere, de ordenar nuestros pasos. Porque David dijo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No estoy caminando a oscuras. Estoy caminando bajo la luz de la palabra de Dios. Y no sé si le ha pasado que ha escuchado y dice, pero esto no me caía bien. No me cerraba. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Que dice, este está hablando, pero esto no me cierra. Esto no me llega. Muy bien, no es una palabra inspirada de Dios. Porque cuando es una palabra inspirada de Dios, la palabra le va a tocar el corazón. Y dice que la palabra de Dios dice, discierne los pensamientos, abre tu corazón para que entre la luz, para que venga un corte en tu corazón. ¿Me logro explicar ahí? Sigamos adelante. Entonces, discernir la palabra rema es determinante. ¿Por qué? Para usarla correctamente. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que debo seguir a Jesús para oír su voz, y entonces voy a tener, si yo sigo a Él, voy a tener esa luz, voy a tener esa voz hablándome a mi corazón. Porque la verdadera rema del Espíritu Santo no solo transforma una vida, sino que me alinea, me guía y me complementa en Dios. Me da esa seguridad que Dios solamente me puede dar. Entonces vemos acá que hay una diferencia profunda entre el logos y la rema. Se lo vuelvo a repetir. Hay una diferencia profunda entre el logos y la rema. Yo creo, no sé si usted habrá escuchado hablar de la rema. Mire, hoy no se habla de la rema. De esa palabra no se habla. Se habla de la palabra de Dios. Y yo le voy a decir que el logo es diferente a la rema. ¿Por qué? Porque el logo es toda la escritura. Acá está todo el logo. Todo lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Este es llamado el logos. Ahora, la rema es una escritura activada por el Espíritu Santo en el momento específico en el cual recibo en ese momento, y esa palabra el Espíritu Santo toma del logo, toma de acá, concuerda con lo que está acá y me da, entonces esa rema se convierte en una espada para mí, porque tiene poder en mi vida. Ahora usted puede ser un soldado, tener una espada, pero no la usa. No usa la espada. Y yo estaba pensando, hermano, hoy cada vez la familia lee menos la Biblia. Hoy cada vez hay menos hombres y mujeres leyendo la Biblia.
Por eso le dije que venía mucho más hambre de la palabra de Dios, porque el enemigo acampa a las anchas, donde no hay hogares que tengan un altar, no hay familias que lean la Biblia, no tienen tiempo para la Biblia. Y bueno, hermano, el diablo los está engañando. Vamos a ser claros. Porque si usted no lee la Biblia, si usted no tiene el logos, no va a recibir la rema del Espíritu Santo. ¿Quiere que se lo repita? Si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a recibir la rema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma del logo y libra esa palabra en el momento adecuado, oportuno. Porque hoy muchos creyentes conocen la Biblia. Hay gente que usted no se puede entrar ni a debatir nada porque lo conocen todo. Hay gente que, mire, aún lo conocen todo de memoria. Pero no tiene nada que ver eso. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que pueden conocer la Biblia, pero no la usan como un arma espiritual. En el momento que el enemigo ataca. Porque para eso está el diablo. Miren lo que dijo Jesús. Quiero que usted vea cómo opera la rema de Dios en la guerra espiritual. Y esto es muy importante. El proceso es así. El creyente conoce la palabra de Dios y eso es el logo. Y en Juan 14, 26, el Señor Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá vemos que el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios y la aplica a una situación concreta, específica, en ese momento. Entonces yo creo esa palabra, la declaro, y yo quiero que usted sepa que cuando Jesús habla, dice, el Consolador, está hablando de aquel que ayuda, que es mi defensor, que es aquel que me intercede, es mi abogado, y esto me enseña todo lo que yo necesito, porque sin el Espíritu Santo yo no puedo caminar. ¿Me entiende? Porque Él es el Paracleto, uno igual que Jesús, porque Él dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cuando Él andaba, por ejemplo, por Galilea, estaba ahí en Galilea, pero no estaba en Jerusalén. Pero ahora Jesús, por medio del Espíritu Santo, habita en nosotros en todos lugares. Por eso le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? Porque nosotros adoramos en Jerusalén, y este pozo era de nuestro, ¿cómo que se llamaba? Nuestro Padre, patriarca Jacob. Dice, pero ustedes adoran en Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, te digo que la hora viene y ahora ya está, que no vas a necesitar ir a sitio específico, sino que ahora con el Espíritu Santo podemos adorar en todos los sitios, mientras mantengamos y tengamos la relación con Dios. ¿Qué le parece eso? No es que tengo que ir acá para recibir al Espíritu Santo. El día que usted creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a su vida, está en su vida. Y una de las primeras cosas que el diablo va a tratar de cuestionar es si el Espíritu Santo está o no está. Va a cuestionar su unción, si está sumergido en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo porque esa lucha, ni bien llegué acá a España, tuve esa lucha de la unción, de la unción. ¿Y sabe lo que me habló claramente el Señor? Que la unción del Santo permanecía en mí y va a permanecer en mí mientras yo camine en obediencia a Dios hasta el día que me lleve. ¿Me explico? Porque uno se cuestiona. Y hermano y amigo, vemos que es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra, el que levanta esa palabra en nuestro corazón y la creo y la declaro. Y le voy a contar un ejemplo
cuando llevábamos poco tiempo nosotros convertidos, más o menos yo creo que 1 o 2 años de convertido, estaba ayudando en una campaña evangelística de Carlos Anacondia y estaba de ujier. Y en ese momento, en las campañas de Anacondia, había gran poder de Dios librando, sanando y haciendo milagros. Y en ese tiempo el Señor estaba emplomando muelas con oro. Pero no era un oro del color que nosotros conocemos, sino un oro más opaco, tirando para la plata, más o menos así, porque vimos nosotros a la mujer y fotos de la emplomadura de las muelas. Y bueno, la gente, muchos sentían un fuego acá y les emplomaba las muelas. Y bueno, yo tenía unas muelas también que tenía que arreglar y estaba en la campaña de ujier y yo estaba pidiendo para que Dios me emplomara las muelas también. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Él viene a suplir la necesidad, yo podía suplirlo de otra manera. No sé si me va entendiendo. Entonces, en la campaña tuve un día, pero el otro día ya no fui más a la campaña. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que una de mis hijas la tuvimos que llevar al hospital y quedó en terapia intensiva. Entonces, quedó internada, Diana había estado todo el día con ella y a la noche me quedé ahí en la sala de terapia intensiva y me había llevado mi Biblia. Y bueno, era más o menos creo que las 10 de la noche y comencé a leer, ya estaba el hospital todo en tranquilidad, y empecé a leer mi Biblia. Y abro la Biblia así en el medio y empiezo a leer los salmos. Y empiezo a leer uno y otro salmo, hasta que comencé a leer el Salmo 46. En ese momento que yo estaba con mi hija en terapia intensiva. ¿Y qué dice el Salmo 46? A ver, quiero que ponga, vamos a ver del 1 al 2. Y mire lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando leo todo esto así, salta, le digo, nadie me había hablado de la rema, y dice, Dios es por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y el verso 5 dice, Dios está en medio de ella. Y yo tenía mi bebé ahí de 9 meses y estaba orando por ella yo. Yo lo veía y dice, Dios está en medio de ella. Justamente yo tenía un problema acá en el medio. Está en medio de ella. Esto es seguridad. Dice, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. No dijo Dios la sana ahora, al clarear la mañana. Y esta palabra, hermano y amigo, saltó mi corazón. Dios está en medio de ella, la ayudará, la ayudará. Y versículo 10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire, a la otra mañana comencé a contarle a todo, a declarar esa palabra a los médicos y hermanos que habían venido, que venían a verme. Me acuerdo había venido Luis Barbosa. Y digo, Dios me dio esta palabra. Y el médico me dice, es bueno que usted esté animado, porque había que sacarle, no le encontraban lo que era, había que hacer análisis, una cosa tremenda. Pues yo digo, la nena va a estar bien. Dice, es bueno que usted esté animado. Dios me dijo, le digo. Así nomás, era nuevo. Y cuando uno es nuevo no anda midiendo las palabras. Y le digo, hermano y amigo, cuando yo recibí esa palabra, me dio una seguridad, me dio una confianza que no se lo puedo explicar, pero era muy profunda y una tranquilidad verdadera. ¿Sabe, hermano y amigo? Dios en verdad fue exaltado en la tierra, porque fue exaltado en mi vida y a partir de esa prueba tan profunda, ¿sabe lo que sucedió? Siempre le he creído a Dios.
siempre le he creído a la palabra de Dios. He creído lo que Él dice y he obedecido su palabra. Y por eso estoy aquí. ¿Sabe, hermano? Cuando uno recibe una rema, que es una palabra soplada, y hablaba con mi esposa hace 2 noches, y le decía, Diana, tú has recibido muchas remas. Porque, ¿sabe? Es un honor para nosotros como hijos de Dios recibir remas de Dios. Porque esas remas son eternas. Son palabras sopladas que quedan ahí en tu vida y que dejan una marca en tu corazón. Porque tú estás respondiendo con la palabra de Dios. Ahora yo les puedo decir, acá en la Biblia, yo no conocía nada, hermano, voy a ser sincero. Yo si no, la Biblia dice. Sí, ¿qué dice? Dice tantas cosas la Biblia, pero acá me dice, yo estoy en medio de ella, que la mañana la voy a ayudar, que esté quieto, porque dice, y conocer, y a partir de ese día conocí a Dios de una manera extraordinaria. Ahora, siempre que viene una rema, viene en el momento oportuno y eso cambia el entorno y lo que hace que tú seas un hombre obediente a la palabra de Dios. Y no es una vez hace 40 años, sino esa obediencia tiene que ser diaria, todos los días tú sigues adelante. Vamos a ver el ejemplo de Jesús en medio de la tentación. Quiero que ponga Mateo 4, 3 al 4. Porque recuerda que cuando comienza acá este capítulo, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Cuál era? ¿Qué había declarado el Padre antes de que Jesús sea llevado al desierto? El Padre había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió. Como paloma, no la paloma, como. Y dice que después de recibir Jesús el empoderamiento de lo alto y el Padre decir, este es mi Hijo amado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y acá tenemos la escritura que dice, Mateo 4, 3 al 4, dice que vino a él el tentador. El tentador viene a los ungidos. Sépalo bien. El tentador viene, porque antes usted era tentado, pero no sabía que lo tentaba. Pero el tentador viene cuando usted decide creer en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, la primer cuestión a Jesús que el Padre había declarado, este es mi Hijo amado, vino enseguida a Jesús, ¿a qué? A decirle y preguntarle si verdaderamente era hijo de Dios. ¿Ha recibido usted alguna vez esa palabra en mucho tiempo en su vida? ¿Pero qué tú te haces hija de Dios? Mira cómo vive, mira lo que hace, mira cómo anda. Como decía Palito Ortega con la cara de mate lavado, ¿se acuerdan? ¿Ha recibido usted esa palabra? Ese cuestionamiento si verdaderamente usted es hijo. Y usted vio que a los religiosos no viene el diablo a decir eso. No lo cuestiona. Usted hable la verdad, va a tener problemas. Pero el que está en el engaño, no hay problema. Entonces vemos acá que la pregunta fue si eres hijo de Dios. Como el diablo pidiéndole, bueno, demuéstrame. Ya lo había declarado el Padre. ¿Qué tengo que demostrar? Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre, habían pasado 40 días. Y 40 días en la Biblia significa prueba. 40 años, 40 días. Sigamos adelante. Y él respondió, le había dicho, di a estas piedras que se conviertan en pan. La verdad, que si Jesús quería, se podía hacer pan de molde, pan francés, pero le podía hacer todas las especies de pan. Masa madre o sin masa madre.
Y mire lo que le respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, cada tentación que el Señor Jesús tuvo ahí en el desierto fue respondida con una rema. No le dijo en toda la Biblia está. Le dijo claramente y usó una rema específica. La rema era escrito está. Y el Señor Jesús, hermano y amigo, no usó ningún argumento humano. Usó la escritura específica en el momento específico y respondió. Y respondió específicamente. Porque no olvidemos una cosa. Que Jesús es Dios, pero cuando Él vino a este mundo, la Biblia dice claramente en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, dice que Jesucristo se despojó a sí mismo. Dice, teniendo la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, aunque era igual a Dios, se despojó, se quitó toda la ropa, es decir, la ropa de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Se hizo hombre. Todo lo que Él soportó fue como hombre, no como Dios. Porque Dios no soporta. Dios ordena. Dios tiene poder. Dios es poderoso. Pero Jesús tomó la forma de siervo. Y como siervo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después sí, dice Pablo, por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando que el cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores que está ahí, se inclinan los ángeles, se inclina el cielo, en la tierra. Nosotros nos inclinamos cuando creemos en Jesús, porque hemos aceptado a Jesús. Y los demonios se inclinan en el infierno cuando proclamamos y declaramos autoridad en el nombre de Jesús. Tienen que obedecer. Entonces vemos acá que Jesús le respondió a Satanás, al diablo, le respondió con la escritura, escrito está. ¿Y dónde está la escritura que Jesús le nombró? Está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 3. Lo hemos leído muchas veces, pero no de este enfoque. Está hablando Moisés y le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Jesús 40 días, el pueblo de Israel 40 años. Sigamos. 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y escuche, y te afligió. Yo creo que todos conocemos esto, ¿no? Lo que dice acá la Escritura. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá está hablando que no todo es como decir, tú puedes tener pan, puedes tener gran trabajo, puedes tener un montón de cosas, pero si tú vives de lo que tú tienes, pero dejas de vivir de Él y depender de Él, ¿qué va a suceder? No vas a tener nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo deja claro. El hombre va a vivir por todo lo que sale de la boca del Señor. Está hablando la palabra soplada, inspirada.
por el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de David. Es 1 Samuel 17, 43 y 46. Que ya se acuerda todo el relato de David. Y dice, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y miren lo que hizo Satanás, figura de Goliat. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y acá hay algo determinante. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta es la palabra que le declaró David, y ya sabemos la historia, que le tiró solamente una piedra y después le cortó la cabeza, como él dijo, porque Dios se lo entregó. No fue la habilidad de David, hermano y amigo. Le sacó la espada al filisteo y le cortó la cabeza con su propia espada. Entonces vemos que el peligro espiritual que nosotros tenemos es que el enemigo puede atacar cuando el creyente no conoce la palabra de Dios. Por eso hay tanta escasez. Por eso hay tanta gente hundida. ¿Por qué? Porque no conoce la Escritura. No lee la Biblia. No tiene un tiempo en su casa para leer la Escritura. Sale de la casa como entró. Entró cansado, sale descansado. No le da lugar a la palabra de Dios que le hable, que lo fortalezca, que reciba palabra de Dios. Porque, hermano y amigo, el creyente que no conoce la palabra de Dios no la va a aplicar y no la va a declarar. Usted lo escucha hablar y dice: no, te fundé, no. Pero sabe, hermano, Jesús venció porque sabía qué decir en el momento correcto. Y esto es para prestar atención, hermano. No todos los ataques son iguales. Pero en el momento correcto el Espíritu Santo te recordará la palabra para que tú la declares. Para que corte con esa espada. Porque David venció con la espada de Dios y declaró en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y acá hay una conexión con Efesios 6:17. Porque el yelmo protege tu mente y la espada del Espíritu es la palabra usada correctamente en el momento correcto. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia de la espada que Pablo dice, de la espada del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios activada por el mismo Espíritu Santo. La rema verdadera, hermano, no genera presión, sino confirmación progresiva. Vamos avanzando. Ejemplo, Gedeón. Dios le confirmó la palabra que le dio a Gedeón. Pero Gedeón hizo algo. Le pidió señales y puso el vellón y Dios le respondió varias veces hasta que le confirmó la palabra. ¿Por qué? Porque una rema de Dios va a ser algo extraordinario en tu vida y en mi vida. Dios a Abraham le dio solamente una promesa. ¿Y sabe lo que pasó? Con esa promesa, Abraham permaneció en el tiempo y llegó al final de su vida. Porque la rema produce obediencia. Abraham recibe la palabra inspirada del Espíritu Santo, esa rema de Dios, de que salga de Ur de los Caldeos y que él haría de él una gran nación. Y eso lo sostuvo. Por eso, hermano, si usted tiene una rema, esa rema la tiene que recordar, la tiene que apuntar, la tiene que repetir cada día.
porque eso lo va a sostener en un momento y en un mundo donde cada vez usted ve menos creyentes verdaderos, donde cada vez vemos más religiosos, cuando vemos que cada vez va más gente a la iglesia, pero sale cada vez más vacía. ¿Entiende? Porque a la iglesia no es ir y cantar canciones, no es ir y decir, bueno, a ver qué va a decir. Yo iba a la iglesia católica y el cura subía arriba de ahí que tenía del altillo, no me acuerdo cómo se llama, ese púlpito que tenía para predicar porque hacía sonoro, no había audio, y él decía, conforme San Pablo, yo no entendía nada. ¿Sabe por qué? Porque nunca explicaban la palabra de Dios. Entonces, si usted puede ir y no escucha nada, no recibe nada, ¿cómo va a poder usar la palabra de Dios? ¿Cómo va a poder usar la rema? Porque, hermano y amigo, la rema te hace que tú te permanezcas firme. ¿Sabes por qué yo estoy acá? Porque recibí una rema para venir acá. Y esa rema han pasado 31 años y yo sigo estando acá. ¿Por qué? Porque la rema es una palabra directiva. No es una opción. No es algo que yo puedo, me pasa la de Abraham. Debo permanecer y caminar en lo que me dice. Porque, hermano y amigo, la rema va a producir obediencia en tu vida. Si la palabra que Dios te dio, tú no la obedeces, tengo muchas dudas que sea rema. Puede ser un lobo, puede ser una palabra de la Biblia, pero una palabra rema toca lo profundo de tu corazón. Y Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Y Pablo dice, bueno, poneme la otra. Pablo dice en Romanos, así que la fe es por el oír. Escuche, ¿el oír de qué palabra? El oír de la rema. ¿Me explico? Y el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas una rema, la rema te da la fe para seguir. La rema te da la fe para permanecer. La rema te sostiene. Porque tú comienzas a decir, Señor, tú me dijiste. Señor, yo no estoy acá porque yo quise venir. Tú me trajiste en alas de tu espíritu de amor. Y cuando tú estás en un sitio porque Él te envía, cosa que vimos que el Evangelio te prepara para ir, y el envío viene a través de una rema. No a través de que levante la mano quien quiere ser misionero. Y si vos le hablás a los jóvenes de 50 y en un momento levantan los 50 jóvenes la mano, quieren ser misioneros. A la semana, ¿qué sucede? ¿Se fueron los misioneros de misión o no quedó ningún misionero? Porque la rema que viene te sostiene aunque se vayan todos. ¿Me explico? Esa palabra, y si tú oyes una rema, mire, te cambia todos los planes. Yo tenía mis planes en Argentina, pero me cambió todo. Y hoy, hermano, le estoy hablando de la verdad de una rema. Por eso usted no va a escuchar mucha gente que hable de la rema. Casi no se va a escuchar el mensaje de la rema. Pero la rema es la palabra hablada por el Espíritu Santo, soplada en su momento, como me lo habló cuando estaba en el hospital. Y ahí empecé a conocer el poder de la palabra de Dios. Porque de esa manera usted le cree lo que dice la Biblia, lo que está acá. Y sigo leyendo y Dios sigue hablando al corazón. No todos los días tienes remas, pero si tú vas caminando y en el momento propicio Él te va a hablar. Pero también tenemos palabras remas en la Biblia. Ejemplo, los salmos para la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el Salmo, mire, el Salmo 27. Dice, hoy estoy tan atacado. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y acá David declara, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Quiere decir que van a venir, te van a rodear, pero si Jehová es tu luz, si Jesús es tu luz,
Tú tienes una rema para decirle como David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? Porque cuando aparece el miedo y la inseguridad, la oración es, Señor, tú eres mi luz. ¿Usted ha tenido miedo? ¿Se acuerda que hablamos al principio del año? Que este año no era un año de miedo ni de temor. Y cuando tengo miedo, ¿qué declaro? Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Y declaro esa rema, no temeré. No temeré. ¿Por qué? Porque tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres el que me da la fuerza para cada día. Cuando enfrentas el desánimo, cuando estás angustiado, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David se está predicando a él. Yo no he sido llamado a predicar, Hermano, comienza predicándote a ti. Comienza declarándote la palabra a ti. Y si mañana la declaración que tú haces a tu vida de la palabra de Dios te levanta, quizás mañana va a levantar a otro. ¿Me explico? Porque no, a mí no me enseñó, no me dijo que vas a predicar. Predícate al hombre que tienes al lado tuyo, que eres tú. Háblale a esa mujer que todos los días dice, mira, ¿qué va a pasar? ¿Por qué te abates, alma mía? No dijo, miren ustedes, todos los que están en la cocina del reino, ahí en el palacio del rey, están todos asustados. No, a él, abatido él. ¿Pero qué dijo? Espera en Dios, confía en Dios. ¿Por qué? Porque esto va a pasar y aún le voy a alabar. Porque, hermano y amigo, el Salmo 18, 32, 33, David dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Cómo uso la rema acá? Y bueno, hermano, describo lo que dice David. David está viendo al Señor como un guerrero, como un gigante. Y entonces, ¿qué dice David? Señor, tú eres quien me viste de poder para la batalla. Yo no voy a enfrentar con mi fuerza. Hermano, cuando necesito refugio, porque ¿sabe qué pasa? Los ataques del enemigo vienen contra mí y contra usted. ¿Y qué voy a hacer? Voy al Salmo 91, 1 y 2, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y está hablando el salmista, diré yo, no digan ustedes. A Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa es una rema que usted en el momento rechaza el ataque del enemigo. Y cuando necesito renovar mi mente, que estoy en un montón de cosas, ¿qué dijo David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo uso la rema en la oración? Señor, tu palabra ilumina mis decisiones. No sé qué hacer. Háblame, Señor. Muéstrame tu palabra. Quiero caminar en tu palabra. Y cuando viene la ansiedad, oye, tanta ansiedad. ¿Y sabes lo que hacía el salmista? Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Y qué uso ahí? ¿Qué rema uso? Uso la rema de mi corazón que está cargado y en oración le digo, Señor, hoy pongo todo en tus manos. Hoy pongo mis cargas en tus manos para ver tu mano en todo, Señor. Y ahí recibo la fortaleza. ¿Sabes por qué, hermano? Porque necesitamos la fortaleza en el alma. Y David dijo, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Salmo 42, 10, 11. Me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Jorge, si vos te va tan bien, sos un hijo de Dios y Dios te envió a España. A ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde están los miles de personas en tu iglesia? A ver. Y te sale todos los días a enfrentarte, ¿no? Pero ¿sabes? David también pasó. ¿Dónde está tu Dios? Porque, y ahí, cuando el diablo te tira, lo primero que hace te abate.
te abate el alma y te turbas dentro de mí. ¿Y sabes lo que dijo David? Porque esto es lo que estaba pasando David. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David sentía tristeza. David estaba desanimado. Pero la oración de David, ¿cuál fue? Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando necesito seguridad. Tengo el Salmo 23:1, que dice así, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. El verso 26 dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que siempre viviré donde tú vives, la presencia de Dios. ¿Y cuál era rema? Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Y declaro, contigo estoy seguro porque tu bondad me siguen y tu amor me siguen todos los días y están conmigo. ¿Y cuántas han escuchado esta rema? A ver si la recuerda, la de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano y amigo, David siempre declaraba la verdad de la palabra de Dios. Y si en este tiempo tú te fortaleces con la armadura de Dios, en tu mente, con el yelmo de la palabra de Dios, porque acá está el ataque del enemigo. Entonces, ¿qué hago? Levanto el escudo de la fe y me ato con el cinturón de la verdad y declaro la palabra de Dios, porque Dios es el que me sostiene mis manos y el que levanta mi cabeza, como dice este salmo, creo que el Salmo 3, que dice, el que levanta mi cabeza. Hermano y amigo, yo no sé en qué situación estás, pero si tú tienes una rema, y las remas, le voy a decir algo, las remas vienen para los hijos de Dios. Amén. Un verdadero hijo de Dios va a recibir remas. Pablo recibió una rema cuando iba camino a Damasco. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Entienden? Esa fue una rema. Y se convirtió. Y no le importó que lo persiguieran. Y estuvo dispuesto no solo a morir, a sufrir, sino a morir por Cristo. Por eso esta mañana, hermano y amigo, si tienen una rema en estos días, anda y busca en tu Biblia. Esta palabra tú me la hablaste, Señor. Esta palabra saltó a mi corazón. Y guárdala, porque la vas a necesitar. A esa rema y a otras remas que Él te dará, mientras tú vas caminando y confiando en aquel que dijo, yo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Quiero cantar esta canción. Eres mi roca, eres mi gloria. Escúchela. Tú eres mi gloria, Dios, y el que levanta mi cabeza. Cuando hablamos de gloria, esa palabra significa poder de Dios. Oh, mi Señor, eres el Escudo a mi alrededor, mi gloria, la que me da Él. Cabeza, dígalo otra vez. Mi gloria, oh Dios, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria, y el Me que levanta mi cabeza. El escudo como defensa, pero la palabra de Dios para herir a mis enemigos.
amigo, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, Aleluya. eres escudo a mi alrededor. Mi gloria levanta mi cabeza. Quiero decirte esta mañana, si has dejado el libro aparcado, vuelve al libro, vuelve a la Biblia. Recuerda lo que el Señor le dijo a Josué. Le dijo, mira que te mando que seas valiente. No temas ni te intimides. Pero le dijo lo que tenía que hacer. Nunca te apartes del libro de la ley. Significa nunca te apartes de la Biblia. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Una cosa te pido, que seas muy valiente. ¿Por qué? Porque Él iba adelante y porque Él iba por detrás. Pero la palabra de Dios, hermano y amigo, vuelve al libro, vuelve al libro, vuelve a tu tiempo de comunión, de oración. No vivas de hachas prestadas, porque si se te cae, necesitas lo de Eliseo para que te la levante del agua. No tengas hacha prestada, ten tu propia hacha, la que Él te da. La palabra de Dios, que es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Padre, te doy gracias esta mañana por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, por abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra. Y te doy gracias por las remas, el soplo de tu espíritu inspirándome tu palabra, recordándome lo que tú has dicho en el momento oportuno. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has guardado y me has conservado bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí estoy seguro, porque si Dios está conmigo, ¿quién puede en contra de mí? Padre, entrego esta reunión, entrego mi vida, entrego mi casa y pongo todo en tus manos. Esta iglesia bendita, bendecida por ti, Señor, la pongo en tus manos para ver tu mano en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.